Ya estamos en una era donde la realidad y la simulación colisionan. Un tiempo donde la santidad del púlpito enfrenta su amenaza más seductora y silenciosa. No estamos hablando de una persecución física, ni de la clausura de templos por decretos gubernamentales, sino de una infiltración digital que promete eficiencia a cambio de su alma. Una reciente investigación revela un fenómeno que muchos ignoran, pero que ya está redefiniendo la fe. La inteligencia artificial ha entrado en la iglesia, y con ella, la sombra de la idolatría tecnológica. Ya estamos en un mundo donde la apostasía y la ignorancia bíblica crecen como la mala hierba dentro de los muros que deberían proteger la verdad. Es desolador observar cómo, en la actualidad, parece haber más cabras que ovejas en las congregaciones. Una crisis que ha logrado compenetrarse y afianzarse en el pastorado mismo. Nos enfrentamos a una cantidad abismal de falsos pastores, y un reciente estudio está demostrando que los líderes de esta generación están abrazando nuevas doctrinas y metodologías sin darse cuenta del precipicio al que se acercan. Y uno de los canales principales para esta desviación es la aceptación y la utilización de la inteligencia artificial para la formación espiritual y la creación de sermones. Es lamentable que no se perciba el peligro. Al abrir una pequeña grieta de error en nuestras vidas, creamos la entrada para otro error, y otro, hasta que la puerta está tan abierta que empezamos a creer en cualquier cosa menos en la sana doctrina. Hoy, el discernimiento es escaso, y la inteligencia artificial es una máquina que mezcla todas las enseñanzas bíblicas con las peores aberraciones heréticas, amalgamando la verdad con la mentira para entregar una respuesta cómoda. A la inteligencia artificial no le importa la sana doctrina. Le importa que usted esté conforme y acomodado a su respuesta, en donde incluso, como han advertido muchos eruditos, esta tecnología podría ser el instrumento valioso para el fin de los tiempos, un precursor de aquel sistema del anticristo, donde el hombre será controlado y se levantará una imagen que finge tener vida, tal como lo describe el Apocalipsis. Para entender la magnitud de este cambio, debemos mirar los datos fríos y duros que acaban de salir a la luz. Un nuevo estudio titulado Informe sobre el estado de la IA en la Iglesia, preparado por i4 Church Leaders y Exponential AI Next, revela una realidad impactante. La mayoría de los pastores ahora utilizan inteligencia artificial para preparar sus sermones. Las cifras son alarmantes y marcan una tendencia irreversible. ChatGPT y Grammarly se han convertido en las dos principales herramientas en el arsenal del clero moderno. ChatGPT, la herramienta de IA generativa más visible, capaz de entablar conversaciones similares a las humanas, es utilizada por el 26% de los líderes de la iglesia para la preparación de sermones, la investigación y la elaboración de comunicaciones. Su versatilidad y facilidad de uso la han convertido en un recurso para optimizar el trabajo ministerial, pero ¿a qué costo? Los datos, basados en las respuestas de 594 pastores y miembros del personal de la iglesia, muestran que casi 2/3 de los líderes encuestados que preparan sermones admiten utilizar herramientas de inteligencia artificial en su proceso de redacción. Esto sugiere que la IA se está convirtiendo rápidamente en una muleta clave para los mensajes semanales. De hecho, alrededor del 61% de los pastores dicen que usan IA semanal o diariamente, un aumento drástico frente al 43% reportado en 2024. De ese porcentaje, un 25% informa usarla a diario. El informe detalla que el 11% utiliza Grammarly para pulir comunicaciones, el 9% utiliza Microsoft Copilot y un 8% Google Gemini para investigaciones. Incluso el diseño visual de la iglesia ha sido delegado a la máquina, con un 8% utilizando herramientas de IA. Para estos líderes y predicadores, la IA puede ser beneficiosa. Sin embargo, diversos pastores bíblicos expresan preocupaciones profundas. Aproximadamente menos la mitad de los líderes, que son pastores principales o ejecutivos, temen la desinformación, la falta de precisión teológica y el deterioro de la guía espiritual personal.
La demografía revela que esto no es un problema aislado de pequeñas congregaciones. Afecta desde iglesias de menos de 100 miembros hasta mega iglesias de más de 10,000. Y aunque el 87% de los pastores están dispuestos a invertir en IA, la pregunta teológica fundamental permanece. ¿Puede una máquina, carente de alma y de la regeneración del Espíritu Santo, participar en la sagrada tarea de escudriñar, discernir la sana doctrina y predicar la palabra de Dios? Como bien dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, el discernimiento no es saber la diferencia entre el bien y el mal, sino entre el bien y el casi bien. La IA ofrece lo casi bien, una mezcla indiscriminada de verdad bíblica con errores y herejías. Depender de ella expone al pastor y a la congregación al riesgo de ser llevados por viento de doctrina falso. Porque la inteligencia artificial no tiene convicción de pecado, no tiene temor de Dios y no tiene la unción del Espíritu. Por ahora, solo maneja información y junta todo para transmitirlo. Aquí es donde debemos detenernos y abrir las Escrituras, volviendo a la fuente de la verdadera sabiduría. La Biblia es clara en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En el Sermón del Monte, Jesús elevó el estándar a un nivel imposible para la carne humana. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios quiere que seamos perfectos. El deseo de Dios desde la caída del hombre fue llamar a un pueblo redimido a la perfección. La Biblia habla de 3 tipos de perfección. La primera es la perfección posicional. En Cristo somos perfectos ante Dios. Como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los suyos. Cuando creíste en Cristo posicionalmente ante los ojos del Juez Supremo, llegaste a ser perfeccionado. El pecado fue expiado. El segundo tipo es la perfección suprema, la cual experimentaremos en la glorificación futura, como se refiere Hebreos 12:23 a los espíritus de los justos hechos perfectos en el cielo. Pero hay una tercera área, y es aquí donde la iglesia moderna está fallando al sustituir el esfuerzo espiritual por la facilidad tecnológica, la perfección experiencial. Este es el énfasis del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Es el objetivo de nuestra vida cristiana, llegar a ser perfectos en la práctica. El texto griego utiliza la palabra catartismos en el versículo 12, traducida como perfeccionamiento. Su raíz significa estar completamente equipados, maduros, completos, remendados para funcionar. Dios no nos exige aquí una perfección sin pecado, sino cristianos maduros, que se asemejan a Cristo tanto como sea posible en este mundo. Dios usa agentes específicos para esta maduración: el Espíritu Santo, las pruebas, Santiago 1, y fundamentalmente, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 declara que la Escritura es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Noten esto: el Espíritu Santo no necesita nuestra ayuda, y las pruebas vienen por providencia divina. Pero el área donde el pastor está involucrado es en el uso de la palabra para llevar a los santos a la madurez, no mediante algoritmos, sino mediante la predicación fiel de la verdad. El texto de Efesios nos presenta el progreso hacia esta perfección. Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros a la iglesia. ¿Con qué propósito? Para el catartismos, para el equipamiento de los santos. La meta del ministerio no es llenar un edificio, no es el entretenimiento, no es el número de vistas. La meta es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, como Pablo lo dice en Colosenses 1:28. Es aquí donde la tragedia de la IA en el púlpito se hace evidente. Si la meta es la madurez profunda, ¿cómo puede una herramienta que promueve la superficialidad y la mezcla de errores contribuir a ella? El pastor John MacArthur ha declarado con firmeza:
La Escritura no es meramente un libro de citas para inspirarnos, es la voz de Dios para transformarnos. Un pastor que delega su estudio a una máquina está abdicando de su llamado a luchar con el texto sagrado hasta que éste penetre su propia alma. El progreso bíblico es claro. Los hombres dotados equipan a los santos. Y luego, el paso 2, los santos realizan la obra del ministerio. El texto dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio es diaconia, servicio. No son los pastores los únicos que deben hacer la obra. Su trabajo es capacitar a la congregación. El cristianismo comenzó como un movimiento laico, donde cada miembro, usando sus dones espirituales, servía al cuerpo. Pero hoy, hemos degenerado en un sistema de profesionales religiosos financiados por espectadores pasivos. Y ahora, esos profesionales están subcontratando su preparación a la inteligencia artificial. Si limitamos el ministerio a un grupo selecto, o si ese grupo deja de estudiar profundamente la palabra, sofocamos la causa del Evangelio. La distinción entre clérigos y laicos no debe ser una barrera para el servicio. Todos estamos llamados a servir. Cuando los santos están capacitados con la sana doctrina y no con devocionales generados por bots, maduran y se vuelven reproductivos. Los adultos tienen hijos, los bebés no. Los santos maduros reproducen la fe. El tercer paso en este progreso es la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando todos hacemos nuestra parte, la iglesia madura y se une. Y esto nos lleva a los propósitos de la perfección descritos en el texto. El primer resultado es la unidad de la fe. No una unidad superficial o ecuménica basada en el mínimo común denominador, sino una unidad basada en la verdad profunda. Como advirtió el puritano John Owen, sin el Evangelio todo es nada, y sin la unidad en la verdad del Evangelio, la iglesia es un caos. No se puede lograr unidad donde hay infancia espiritual. Donde hay inmadurez, hay división. El segundo propósito es el conocimiento del Hijo de Dios. No un conocimiento básico, sino una experiencia profunda e íntima. Pablo oraba para conocerle a Él. Cuanto más profundo es nuestro conocimiento de Cristo, más nos transformamos a su imagen. La iglesia debe medir su estatura no por sus números, sino por la plenitud de Cristo. Y aquí llegamos al punto crítico que conecta con nuestra noticia inicial. El cuarto resultado de la perfección es la estabilidad doctrinal. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La palabra griega para niños implica a alguien que no puede hablar, un infante sin discernimiento. Un niño se mete cualquier cosa a la boca, pelusas, alfileres. No sabe distinguir lo que le alimenta de lo que le mata. De la misma manera, el cristiano inmaduro, alimentado por sermones artificiales y superficiales, no puede discernir la verdad del error. La estratagema de hombres mencionada en el texto proviene de la palabra griega kubeia, que significa juego de dados. Se refiere a la astucia, al engaño, a la manipulación. Los falsos maestros y las doctrinas erradas juegan con los dados de la verdad, engañando a los incautos. La inteligencia artificial, en su diseño actual, funciona como una cubeia tecnológica. Lanza los dados de la información, mezclando versículos bíblicos con teologías progresistas, herejías antiguas y conceptos humanistas, presentando el resultado como verdad divina. Es una trampa mortal para la iglesia. Walter Martin solía decir que es asombroso cómo un miembro de una secta, con apenas 90 días de entrenamiento, puede desmantelar al cristiano promedio en 30 minutos. ¿Por qué? Porque el cristiano promedio es un niño fluctuante. La única protección contra la falsa doctrina y contra la alucinación de la inteligencia artificial en temas de fe es la sana doctrina, el alimento sólido de la palabra. Finalmente, el clímax del propósito de la perfección es la evangelización, hablando la verdad en amor. Un cuerpo edificado y maduro proclamará la verdad. Hay dos enemigos de la evangelización:
no decir la verdad y la indiferencia hacia la gente. La madurez nos lleva a hablar la verdad con amor. El evangelismo no es un programa, es un subproducto de la madurez. Como observamos en Hechos 2, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Hay dos grandes enemigos de una evangelización. Primero, no decir la verdad. Ese es un gran enemigo de la evangelización, alejarse de la verdad. Segundo, la indiferencia hacia la gente, una indiferencia fría y escalofriante hacia la gente que no te importa. Pero los santos maduros hablarán la verdad y se preocuparán. Lo harán con amor. Eso es evangelismo y es un subproducto de una iglesia en crecimiento. Consideren Hechos 2. La iglesia nació allí. 3,000 personas se mudaron a la iglesia ese primer día. Se reunían para orar, tener la comunión, partir el pan y escuchar la doctrina de los apóstoles. Iban de casa en casa partiendo el pan, compartiendo y enseñando. Simplemente crecían y crecían. Y dice, el Señor añadía a la iglesia cada día. Más adelante en el libro de los Hechos, exhortaban y estudiaban la palabra, y el Señor multiplicó la iglesia. El evangelismo es un subproducto de la madurez. Por eso es muy importante seguir el modelo de Dios, hacerlo a la manera de Dios. Allí vemos el progreso de la iglesia. Los resultados de un cuerpo maduro son la unidad, una profunda comunión con Cristo, la semejanza con Cristo, el conocimiento de la sana doctrina y una evangelización dinámica, amorosa y solidaria al mundo. Pablo presenta la verdad que une todo el asunto, el poder de la perfección. Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo funciona. El poder para todo esto no es nuestro, sino de Cristo. Todas las partes se unen gracias a su poder. La obra eficaz de cada parte se debe a su poder. El crecimiento del cuerpo debido a su poder. La edificación del cuerpo en amor debido a su poder. Si edificamos la iglesia con Cristo como Él lo hace, Él será honrado. Las Escrituras se cumplirán y créanme, conoceremos la plenitud y la fecundidad que Dios diseñó para la iglesia. El poder para todo esto no reside en la tecnología, ni en la inteligencia artificial, ni en la elocuencia humana. El versículo 15 lo deja claro. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todo el cuerpo recibe su crecimiento de Él. La cabeza es Cristo, no un algoritmo. La dependencia debe ser del Espíritu Santo, no de una base de datos. Richard Baxter, el gran puritano, nos recordaba la seriedad de esta tarea. Prediqué como quien nunca volvería a predicar, y como un hombre moribundo, a hombres moribundos. Esta urgencia y gravedad no pueden ser simuladas por una máquina. Hoy ya estamos viendo a congregaciones que asienten ante herejías sutiles, porque suenan elocuentes y lógicas, diseñadas por algoritmos para complacer el oído humano en lugar de confrontar el corazón pecaminoso. Este es el peligro de la cubeya, el juego de dados del error. Si la iglesia no despierta a la necesidad de la madurez experiencial, de ese catartismos profundo que solo viene del roce con la palabra y el sufrimiento, seremos como niños lanzados de un lado a otro en medio de una tormenta digital. Pero hay esperanza, y esa esperanza no es una actualización de software, es el retorno a la senda antigua. Es el creyente que, en lugar de consumir contenido rápido, medita en la ley de Dios de día y de noche. Es el cuerpo de Cristo funcionando como tal, donde cada miembro, desde el más joven hasta el más anciano, ejerce su don para la edificación mutua, protegiéndose unos a otros del engaño. La verdadera inteligencia no es artificial, es la mente de Cristo dada a nosotros por el Espíritu. Y el verdadero poder no es el procesamiento de datos, sino el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Que este sea nuestro compromiso inquebrantable. Que mientras el mundo corre hacia la fusión con la máquina, nosotros corramos hacia la plenitud de la estatura de Cristo.
Que se diga de esta generación que no dobló sus rodillas ante la comodidad de la tecnología, sino que se mantuvo firme, hablando la verdad en amor, unida en la fe y creciendo en aquel que es la cabeza. Porque al final, cuando todo sistema falle y toda pantalla se apague, solo la palabra de Dios permanecerá. Y nosotros, si somos hallados en Él, perfectos y completos, estaremos de pie. Este es el desafío. No es solo sobre tecnología, es sobre teología. No es sobre el futuro de la IA, es sobre el destino eterno de las almas. Seamos, pues, hombres y mujeres maduros que no se dejan engañar, que conocen a su pastor y que siguen su voz y no la voz de un extraño sintético. Porque en la madurez de los santos reside la gloria de la Iglesia y el testimonio al mundo. Que así sea.